Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de configuración de direcciones IP, tanto versión 4 como IP versión 6 en los sistemas operativos. Digamos que básicamente lo que vamos a hacer es simplemente pues aplicarle una dirección IP a una computadora y ver las maneras como se puede hacer en diferentes plataformas, tanto plataformas basadas en Microsoft y plataformas basadas en Unix o plataformas tipo Unix. Digamos que los parámetros de configuración asociados a las direcciones, al direccionamiento de una computadora son los mismos sin importar el sistema operativo que se esté utilizando. Así que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con respecto al detalle de qué configuro en Linux, qué configuro en Windows, qué configuro en Mac, qué configuro en un servidor. Pues básicamente es lo mismo en todos. Se configura una dirección IP, se configura una, una puerta de enlace, una máscara de subred. ¿Listo? Digamos que son los parámetros específicos que hay que configurar y pues un servicio DNS. Ya configuraciones avanzadas exigirán algunos parámetros particulares, con configuraciones de firewalls o lo que tiene que ver con adición de IPs o nuevas IPs a las redes de computadoras. Ya eso ya es muy puntual y muy específico. ¿Oyeron? Se pueden configurar múltiples direcciones IP en una misma interfaz y se pueden configurar múltiples interfaces en una misma máquina para que funcionen como una sola tarjeta y funcionen como una sola dirección IP, por ejemplo. Y a nivel de IPv6, pues sabemos que una interfaz puede tener múltiples direcciones IPv6. Entonces, vamos a mirar en el documento lo que son las opciones para configuración. En este documento van a encontrar cómo se configuran los sistemas operativos Microsoft Windows, GNU Linux y Mac OS X para la configuración de la red y las diferentes pruebas que se pueden utilizar o los comandos de red que podemos utilizar para verificar que la red haya quedado configurada de manera correcta. ¿Listo? Entonces, acá. Entonces, como ya les dije, pues lo que necesitamos configurar básicamente en una interfaz de red de una computadora es la dirección IP que esta computadora va a tener, la máscara de subred o el prefijo, según el caso, de dicha dirección IP para identificar, para que la computadora pues, pueda identificar qué dirección hace parte de la red y qué dirección hace parte del host. Adicionalmente a esto, si yo quiero poder trasladarme hacia otras direcciones IPs de otras redes diferentes, ya sea internet o sea otras redes de la misma empresa, debo tener claro que deberé definir una puerta de enlace. Esa puerta de enlace ya sabemos que tiene como eh, finalidad permitir que los paquetes puedan salir de la red a la que pertenecen y pasar a redes distintas, de tal manera que se puedan hacer las actividades de enrutamiento. Es así, esa puerta de enlace debe tener la posibilidad de hacer enrutamiento. Si no, pues en este caso no vamos a tener la forma de poder definir esa salida hacia otra red, porque el equipo no va a saber qué hacer. O sea que normalmente las puertas de enlace van a ser enrutadores o routers, switches que se encuentren en múltiples redes que sean de capa 3 o computadoras que tengan múltiples tarjetas, múltiples interfaces de red conectadas a múltiples redes diferentes y que puedan hacer actividades de enrutamiento. Lo que sí tenemos que tener claro, como ya se los he dicho anteriormente, es que la puerta de enlace debe encontrarse en el mismo segmento de red que la IP de la computadora. ¿Oyeron? Entonces, tenemos que tener muy claro esa parte. Si no conocemos cuál es nuestra puerta de enlace, pues alguien deberá informarnos dentro de la empresa o dentro de nuestras casas. Nos tienen que decir cuál es la dirección IP de la puerta de enlace para poderla configurar. Y los servidores DNS
que son los que se encargan de resolver los nombres de dominio que coloquemos en nuestras solicitudes de red, sin importar si vienen de un navegador web, si vienen del comando ping, si vienen del comando traceroute, si vienen de MySQL, de donde vengan. ¿Oyeron? El servicio DNS se encargará de identificarme los nombres y convertirme esos nombres en direcciones IP. Si no tengo definidos servidores DNS dentro de mi equipo, dentro de mi computadora, pues simplemente no voy a poder hacer esa identificación por nombre. Me tocará hacer todas las identificaciones por direcciones IP. ¿Oyeron? Entonces, eso es algo que deben tener siempre claro porque muchas veces, incluso a veces, falla el servicio DNS y no tenemos, como nos indica la computadora, pues no tenemos acceso a Internet. Y en realidad, pues si está el acceso, lo que no hay es resolución de nombres. Muchas veces ese problema se soluciona cambiando los servidores DNS por otros distintos, ya que estos servidores DNS pueden ser cualquiera, pueden estar en cualquier red. Ellos sí no tienen por qué estar en la red a la que pertenece nuestra computadora. Y el ejemplo más claro está en que muchos de nosotros utilizamos los servidores públicos de Google, el famoso 8.8.8.8, como servidor DNS, que pues pertenece a la empresa Google y no se encuentra dentro de nuestra red LAN. Entonces, servidores DNS podrán ser cualquier máquina que brinde el servicio DNS, sea privada, sea pública, pero que pueda ser alcanzable desde donde nos encontremos nosotros. Obviamente, si tenemos un servidor DNS y no hay una puerta de enlace configurada, pues el servidor DNS no va a poder hacer las consultas DNS porque no va a poder salir a navegar hacia otras redes. O sea, no va a poder salir a navegar a Internet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se configuran las direcciones IP en las plataformas de Microsoft Windows, que yo creo que ya todos ustedes deben saber esto. Se puede hacer de múltiples maneras, no existe una sola forma de configurar una dirección IP en Windows. Bueno, digamos que sí, la configuración es una sola, pero la forma de ingresar o de acceder a los procesos de configuración pues son muy variables. Tenemos, por ejemplo, a través del panel de control, que es la opción más común, digámoslo así, la más completa, pues por así decirlo, porque nos permite entrar a múltiples opciones y que es común a todas las versiones de Windows, porque las versiones de Windows a partir del Windows 8 se activó una herramienta de configuración que también nos permitirá acceder a la configuración de las interfaces de IP o de las interfaces de red de nuestra computadora. Entonces, simplemente desde el panel de control, si estamos ya sea que vista por categorías o vista de iconos, podemos escoger el acceso si es por categorías, redes de internet, el centro de redes y recursos compartidos. Entonces, esto está basado en Windows 7. Digamos que de pronto en Windows 8 o Windows 10 puede haber cambiado un poco, pero digamos que no es difícil encontrar la opción esta que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es la que nos muestra los adaptadores de red que tenemos conectados en estos momentos y si tenemos o no acceso a Internet. Aunque a veces ese iconito no es que diga si tenemos o no, a veces digamos que a veces aparece como si no hubiera Internet y hay, o aparece como si hubiera Internet pero no hay. Entonces siempre a veces es más práctico no siempre confiarse de esta imagen o del icono que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla al lado del reloj, porque a veces indica que sí hay red y resulta que en realidad no hay, o porque se demora a veces en actualizar o en actualizar, perdón, el icono. Entonces, para poder configurar las diferentes interfaces, para ir a lo seguro podemos ir a la opción que dice cambiar la configuración del adaptador de este lado. También podríamos hacer clic aquí sobre el adaptador específico que queremos configurar y eso nos abrirá directamente las opciones de configuración. Si no, acá en cambiar la configuración del adaptador yo voy a ver diferentes adaptadores de red disponibles para mi sistema y podré definir digamos que el adaptador con el que quiero trabajar. ¿Listo? Simplemente es escoger el clic derecho sobre el adaptador y hacer clic en la opción propiedades. Entonces,
Cuando se activa esta parte, ya sabemos que aparece tanto el protocolo IP versión 4 como el protocolo IP versión 6. Los otros servicios y protocolos que aparecerán habilitados acá, pues ya esos son de algunas, según el tipo de aplicaciones que tengamos, pero el configurable para nosotros son estos dos protocolos. Eso sí, recomendación práctica, si no vamos a trabajar con IP versión 6, lo mejor es deshabilitar la casilla que trata o que habla del protocolo IP versión 6 para evitar que se autoconfiguren direcciones IPs del tipo F80, como hablamos en la clase pasada, ¿sí? Las direcciones que reemplazan a las direcciones llamadas APIPA en IP versión 4 y evitar que se genere tráfico de IP versión 6 en nuestra computadora. Entonces, los procesos de configuración ya ustedes los conocen, seleccionan el protocolo que vayan a configurar, se van a propiedades y en el cuadro de propiedades del protocolo, ya sea IP versión 4 o IP versión 6, definimos los parámetros de la dirección IP que se le va a asignar a la computadora. La IP, ya sea por servicio de HCP, en cuyo caso tenemos un servidor que nos va a asignar las direcciones IP que necesitemos, tanto máscara de subred como puerta de enlace, e incluso es posible que también nos asigne servidores DNS. Lo más probable es que todos ustedes en sus casas, en sus computadoras, tengan habilitado el servicio de HCP y tengan, digamos que cuando ingresen a esta opción no van a ver absolutamente nada. Van a ver como que no tuviéramos una dirección IP, pero en realidad sí la tienen, y la prueba de que sí tienen esa dirección IP asignada, pues es el hecho de que están conectados a esta videoconferencia en estos momentos. Entonces, observen que la dirección IP que aparece en el ejemplo es la 192.168.0.40 y que la máscara de su red es 255.255.255.0. Eso implica que la dirección de red, en este caso, sería la 192.168.0.0.0, pues. Digamos que como el identificador completo de la red. Quiere decir que mientras el 192, el 168 y el 0 se mantengan en una dirección IP, estaremos hablando de la misma subred. Y observen que la puerta de enlace es la 192.168.0.254, indicando que esa es la dirección IP que va a ser utilizada para salir hacia otras redes distintas. No es obligatorio, como algunos me han preguntado, el colocar la primera o la última dirección IP como puerta de enlace. En realidad la puerta de enlace puede ser cualquier computadora con cualquier dirección IP. O sea, no tiene por qué ser la última o la primera. Una muy buena política es de pronto colocar una dirección IP diferente. Por ejemplo, la .120, la 27, la 25. De tal manera que si una persona se quiere conectar a tu red y asigna la dirección IP de manera manual y entonces no sabe cuál es la puerta de enlace, seguramente va a probar con la primera o con la última. Entonces es una buena opción. Pero lo que quiero que tengan claro es que no siempre va a ser la primera o no siempre va a ser la última. Uno los coloca por lo general así, más que todo por costumbre y por estar ordenado, digámoslo así. No tener que estar pensando cuál es la puerta de enlace o no acordarme. Entonces, bueno, yo sé que aquí en esta red siempre es la primera. Bueno, listo, pues. Entonces será la .1. Aunque eso también dependerá de la red, ¿no? Pero sí tiene que estar dentro del mismo segmento de red. Y debajo están los servidores DNS. Siempre deberán configurarse, se recomienda pues que se configuren dos servidores DNS. El principal o preferido y el secundario o alternativo. Simplemente es, si el uno no puede responderte, te responde el alternativo. Eso es todo. Y no tienen por qué ser de la misma empresa. Pueden ser servidores DNS de redes diferentes. En este caso, esos que aparecen ahí, 289.96.4 y 289.112.2, son de la empresa Metrotel. Pues no sé si todavía estén funcionando. Digamos que es probable que ya no sean esas IPs que las hayan cambiado. Y incluso es probable que ya no respondan de manera pública. Esa también es otra. También depende que el servidor DNS tiene que responder de forma pública. Lo que sí debemos tener claro es entender el flujo de datos de la red y
darnos cuenta de que cualquier solicitud DNS o cualquier solicitud de resolución de nombre que vayamos a hacer, en este caso tendrá que salir de nuestra red e ir hasta Metrotel. Allá hacer la consulta y esperar la respuesta que venga de allá. Eso implicará que tendrá que pasar por nuestro firewall, tendrá que pasar por nuestra red, tendrá que pasar por internet y devolver. Eso sí, las solicitudes de DNS son pequeñitas, no pesan casi nada. Así que digamos que no es que se vaya a ver afectado en gran medida el tráfico, ¿no? Pero vamos a pasar por el firewall. Y ya eso quiere decir que el firewall tendrá que procesar ese tráfico. Vamos a pasar por las puertas de enlace. Vamos a pasar por, sí, entonces vamos a tener ese inconveniente. Entonces lo más recomendable, pues lo que se recomienda por lo general es que los servidores DNS se encuentren ubicados en la red interna de la empresa para que el tráfico de resolución de nombres sea interno. ¿Listo? De tal manera que pues haya un mejor rendimiento y no pongas al firewall a estar procesando tráfico adicional que podría procesarse internamente desde la red corporativa, desde la red empresarial. Y que ya si va a hacerse una solicitud DNS, pues sea el firewall el que salga a perdón, el firewall no, el servidor DNS interno de tu empresa el que salga a preguntar por las direcciones IPs públicas, pues por las que él no conozca que esté resolviendo. Entonces, más adelante, incluso cuando estemos hablando de la capa de aplicación, vamos a hablar de una técnica que podemos utilizar para separar el servicio DNS público del servicio DNS privado, conocida como horizonte dividido, que nos permite optimizar mucho mejor el tráfico de servicios DNS asociados hacia nuestras redes como tal. Entonces, no importa qué sistema operativo sea, esto es lo que toca configurar, ¿verdad? Entonces, vamos a... bueno, y aquí se observa los pasos para la configuración de direcciones IP versión 6 y miren que se configura específicamente o exactamente lo mismo. Excepto que en vez de máscara de su red, recuerden que ese concepto desapareció ¿cómo es que se llama? En IP versión 6. Ese concepto ya no existe, ya no se aplica a redes IP versión 6 y por lo tanto se trabaja exclusivamente con el prefijo. ¿Listo? Y por eso aparece ahí el 64. Quiere decir que los primeros 64 bits representarán a la dirección de red y los otros 64 faltantes representarán al host. En este caso, cuando hablamos de los primeros 64, debemos entender que cada bloque separado por 2 puntos, ¿verdad? Representa 16 bits. ¿Listo? O sea que los 64 bits harán referencia a los 4 primeros bloques. En este caso serían 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, AC1, 2 puntos, 1. Como el segmento de red al que pertenece la organización. Si fuera un prefijo 32, el identificador de red sería los primeros 2 bloques. ¿Por qué? Cada bloque es de 16, 16 más 16, 32. Entonces sería el 2001, 2 puntos, DB8. ¿Okay? Entonces digamos que esa es la forma o la manera en la que tenemos que tener claro cómo son los bloques de direcciones IPs. Aquí en direcciones IPv6 no hay que hacer subnetting, no hay que hacer VLCM de ningún tipo, no se requiere, digámoslo así. Entonces, por lo general, el cuarto, en este caso, pues con este SLA 64, que es lo que se configura normalmente en las empresas, normalmente el último bloque de los 4 primeros, ¿cierto? O sea, donde está el 2.1, es el que vas a utilizar para separar y dividir la red. Porque en la primera red vas a tener el 1, en la segunda vas a tener el 2, en la tercera vas a tener el 3, digámoslo a modo de ejemplo. Y así vas a ir configurando, ya sean VLANs o ya seas subnetting como tal. Y el 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos AC1, por lo general va a ser el bloque de dirección IP que te asignó tu proveedor. O LACNIC en caso de que hayas comprado las IPs. Y debajo están los servidores DNS que se van a utilizar para la red IPv6. Tengamos claro que cuando yo quiero hacer una solicitud de nombres,
en una máquina Windows o Linux o el sistema que sea, si hay un servidor DNS IPv6, se responderá IPv6 y también se responderá, si es caso, IPv4. Pero las comunicaciones, si el origen y el destino manejan IPv6, se harán a través de IPv6. ¿Oyeron? Ahora, si el origen tiene IPv6, el destino tiene IPv6, pero el enrutador no maneja IPv6, pues digamos que ahí van a trabajar directamente por IPv4, porque no vas a tener puerta de enlace para trabajar. Actualmente, pues los proveedores de servicios de Internet, ya ellos tienen IPv6 habilitado en sus enrutamientos públicos. El detalle es que no le asignan IPv6 a las computadoras, a menos que, bueno, a nivel corporativo tú lo solicites. Nosotros allá cuando trabajaba en la Universidad Simón Bolívar, pues nos asignaron unas IPv6 porque había un proyecto del gobierno que estaba, de Renata, pues específicamente, perdón, que estaba motivando a las universidades a que se pasaran a IPv6. Y eso fue lo que se hizo. Entonces el proveedor de Renata en esa época, que era Claro, les asignó unos bloques de direcciones IPv6 para Renata a cada una de las universidades, en este caso bueno, Claro trabajaba era con Ruta Caribe directamente y no con Renata. Ruta Caribe es la unión de universidades de la costa Caribe, casi todas ubicadas en Barranquilla. Entonces nos asignaron una IPv6 y simplemente pues se tuvo que configurar los enrutamientos IPv6 con ese IP que nos dieron y lo que era los servidores, tanto el servicio, bueno, el DHCP no se configuró, se configuraron los switches, el switch de core, y se configuró las direcciones IPv6 para los servidores, de tal manera que se pudiera trabajar IPv6 desde los servidores como tal. La red interna no se llegó a implementar. Ya ahora la universidad tiene sus propias direcciones IPs, tanto IPv4 como IPv6, pero hasta donde tengo entendido, pues no las han implementado todavía. Muy bien, entonces vamos a ver este proceso en Windows. ¿Listo? Después vamos a entrar aquí a ver la configuración de red en Linux. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a compartirles aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es configurar o ver cómo está nuestra configuración de red inicialmente y luego configurar una IPv6 en nuestra computadora. Obviamente pues sin puerta de enlace y sin servicio DNS porque no tenemos esa resolución en estos momentos. Pero vamos a asignarle una IPv6 a nuestra interfaz de red, la cual vamos a utilizar para conectarnos vía IPv6 con la plataforma Linux que vamos a configurar. Entonces, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Aquí debajo van a encontrar el icono que identifica a la red. Entonces vamos a hacer ahí clic derecho y vamos a decirle abrir centro de redes y recursos compartidos. Bueno, no sé si a ustedes les aparece esta opción o les aparece configuración, no sé. Si no, pueden irse. ¿Cómo? Varía donde se ingrese. Por lo menos si uno ingresa al panel de control, le sale esa. Si uno Sí, ingresa claro, por página de exactamente. navegación, le sale en la parte de configuración. Bueno, entonces, exacto, cada uno pues ingrese a la configuración de red pues como pueda, como se le permita, como sepa. Si no, pues vamos aquí, inicio, aquí panel de control, me voy aquí a redes e internet, centro de redes y recursos compartidos si quiero, y aquí está la interfaz de red que quiero configurar. Si no, me voy aquí a cambiar configuración del adaptador y aquí me van a salir todos los adaptadores de red que aparecen registrados en mi computadora. ¿Bien? En este caso, tengo toda esta cantidad de adaptadores, pero son debido a las diferentes aplicaciones que yo tengo acá de virtualización, de VMware, de VirtualBox y unas herramientas que montan los sistemas como Wireshark y algunos adaptadores de bucle invertido de Microsoft que he configurado acá. Y aquí tenemos, en este caso, el Ethernet, que es el adaptador de red mío. ¿Listo? Eso es algo que debo tener
muy claro yo cuál es mi adaptador de red, ¿no? Entonces clic derecho aquí y escogemos la opción propiedades. ¿Listo? Y en este caso pues nos aparece nuestra configuración de protocolo Ethernet. Y miren que en este caso pues yo tengo deshabilitado aquí la IP versión 6. Tengo habilitado IP versión 4. Entonces seleccionemos primero que todo la configuración de IP versión 4 y nos vamos aquí a propiedades. Y observen que aquí no me aparece a mí configurada una dirección IP. No la veo pues como tal, pero sí tengo una dirección IP asignada, porque está aquí como obtener una dirección IP automáticamente. Miren que el servidor, a pesar de que la IP aquí es automática y el servidor DNS es fijo, y estoy usando uno solo. ¿Listo? Entonces podría poner otro debajo, no importa. De todas formas, él siempre va a usar el primero, solamente usará el segundo en caso de que el primero falle. Entonces, digamos que no es una buena configuración. Mejor sería poner dos e incluso poner aquí, si yo le digo aquí obtener servidor en dirección de DNS automáticamente, me la va a asignar del que tiene mi equipo de enrutamiento que me asigna direcciones IP. Pero lo quiero dejar así. Vamos a visualizar entonces, ya aquí deberíamos tener una dirección IP asignada. Le damos a asignar y le damos cerrar aquí. Vamos a darle cerrar un momento. Y vamos a darle doble clic aquí al adaptador de red. Y nos vamos a ir aquí a donde dice detalles. Y aquí me aparece la información de mi adaptador de red. Nos aparece la descripción. Este es un Intel Ethernet Connection. Este es el que me va a decir qué tipo de adaptador es. En este caso, pues este es mi adaptador cableado. Si tuviera un adaptador Wi-Fi, pues debería tener el nombre Wi-Fi por algún lado o IEEE 802.11. O sea, debería tener, digamos que en el nombre uno identifica si es una antena Wi-Fi, un equipo Wi-Fi o no. Aparece la dirección MAC, ¿cierto? La dirección física de nuestra computadora. Habilitado para DHCP, sí. Y la dirección IP versión 4, en este caso tengo la 192.168.1.143. La máscara de su red, la concesión es el tiempo que me fue asignada la dirección IP y cuánto tiempo va a durar, cuánto termina. Cuál es la puerta de enlace predeterminada, la punto 1, quién fue el servidor de DHCP que me asignó la dirección IP y cuál es el servidor DNS que tengo configurado. Servidor Wings es un antiguo servidor de nombres para aplicaciones Microsoft Windows que se podía utilizar, pero digamos que ya eso está, ha dejado de utilizarse desde hace muchísimo rato. ¿Ya? Y habilitado para NetBIOS protocolo, el protocolo NetBIOS sí está habilitado porque ese protocolo es fundamental en Microsoft para la identificación de las computadoras y el acceso a los recursos compartidos de una red Microsoft. ¿Listo? A través de lo que se conoce como el CIFS. Vamos a cerrar aquí y vámonos otra vez ahora a propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a configurar una dirección IP versión 6. Entonces vamos primero que todo, si no lo tienen habilitado, van a habilitar su protocolo IP versión 6. Afortunadamente en las plataformas Windows, a partir del Windows 7, creo que es, sí, desde el Windows 7 creo, ya viene habilitado por defecto IP versión 6. En Windows XP y anteriores había que habilitarlo y activarlo para que te apareciera aquí IP versión 6. Entonces, estando aquí, le vamos a decir propiedades. Y aquí observamos nuestra ventana de IP versión 6. Entonces, miren que la tenemos habilitada para obtener un servidor de HCP a través de nuestra dirección IP versión 6. Debe haber un servicio de HCP versión 6, pero no lo tenemos aquí configurado. Pues bueno, lo más probable es que no lo tengamos configurado, ¿verdad?
podríamos decir, así como está, sin darle IP, le voy a decir aquí aceptar. Y vamos a ver aquí, voy a cerrar aquí un momento. Y ahora voy a decirle aquí detalles. No sé si se alcanzan a dar cuenta, pero ahora miren lo que me apareció acá debajo. Antes no había nada aquí. Miren que ahora apareció una zona IP versión 6. Y me aparece una dirección FE80, dos puntos y un numerito aquí bastante largo. Con el porcentaje 3, que ya sabemos que esta es la zona digamos que identifica el adaptador de red al que les fue asignada esa dirección. Pero miren que ya yo tengo una dirección IP versión 6 asignada, pero es una FE80. ¿Listo? Como es una FE80, esa es una dirección IP que no va a poder salir del segmento de LAN al que ella pertenece. ¿Listo? Es una IPv6 local. Entonces, si ya les apareció esto, es porque ya tienen IPv6 habilitado. Y si ya lo tenían habilitado, pues seguramente tenían una dirección F80 definida. Vamos a decirle aquí ahora sí en propiedades y vamos a configurar ahora sí IP versión 6. Para las pruebas de laboratorio, pues debido a al igual que en IP versión 4, hay unas direcciones IP que se pueden utilizar para las pruebas de laboratorio, que son todas las direcciones que comiencen por 2001, DB8. Recuerden que los ceros a la izquierda se pueden omitir. Todas las que inicien por 2001 DB8 son direcciones IP de laboratorio, de pruebas, de tal manera que no van a generar ningún tipo de conflicto en Internet ni nada por el estilo. Entonces, vamos a colocarle aquí, usar la siguiente dirección IP versión 6, y aquí vamos a escribir, pues podemos usar la misma todos, no vamos a tener problemas de red acá. Vamos a asignar, por ejemplo, 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, AC1, dos puntos, 1, dos puntos, 10. Y en el prefijo vamos a poner 64. Bueno, ya lo colocó por nosotros. Acá debajo habría que colocar la puerta de enlace si la tuviéramos y los servidores DNS si los llegáramos a tener. ¿Listo? Y simplemente esa es la forma como uno asigna una dirección IP versión 6. Vamos a decirle aquí aceptar. Y le decimos aquí cerrar. Miren que conectividad IPv6 sigue diciéndome sin acceso a internet. Si tuviéramos una puerta de enlace configurada, pues funcional, un servidor DNS, aquí me aparecería internet. Pero vamos a decirle detalles. Miren que aquí me aparece ya la dirección IPv6 que yo asigné. 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, AC1, 2.1, 2.2.10. Entonces nos vamos a asegurar de que en nuestro Windows coloquemos esa misma dirección IP. En nuestro Linux, perdón. Cerramos acá. Entonces ya debemos tener habilitada nuestra dirección IP versión 6 en nuestras computadoras. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas Linux? Pues los sistemas Linux manejan las mismas características, pero la configuración de una dirección IP, tanto IPv4 y IPv6, se puede hacer por interfaz gráfica o por consola. Los procesos de configuración son los mismos, pero varían de pronto el nombre de la interfaz según la versión de Linux que tengamos definido nosotros. Para la versión que nosotros manejamos es la versión de CentOS 8, que fue la que les pasé. Esa versión trabaja con el kernel, un kernel pues, 3.0 o superior. Y acá se modificó la forma como se identificaban las interfaces de red.
Antes las interfaces de red, las cableadas, pues se identificaban con los nombres ETH de Ethernet, y el sistema le iba asignando un número según la carga que hubiera hecho durante el proceso de arranque del sistema operativo. Entonces, la primera interfaz que detectaba sería TH0, la segunda TH1 y así sucesivamente. Pero esto generó una serie de problemas debido al hecho de que en algunos casos a veces un adaptador cargaba primero que otro y se le asignaba un índice distinto. Y adicional, eso se solucionó amarrando la dirección MAC al nombre de la interfaz. Pero si llegabas a cambiar en algún momento la interfaz de tu computadora, pues podías llegar a tener problemas al no corresponder la MAC correcta. Incluso si ustedes hubieran cambiado en su máquina virtual la dirección MAC en los mecanismos anteriores, su red no hubiera subido, ¿ya? Actualmente se habilita un nombre del dispositivo basado en la información que arroje la BIOS de la computadora a través de un proceso conocido como el Predictable Network Interface Names, o nombres de interfaces de red predecibles. En este caso, pues aquí tenemos la estructura de cómo se asignan esos nombres según los índices, por ejemplo, identificados en el BIOS. Entonces el dispositivo se podrá llamar EN01, o a través de los números de las ranuras PCI, o a través de su ubicación física, ¿verdad? Entonces digamos que el nombre del adaptador va a ser específico, y va a ser diferente. Ya no vamos a encontrarlos como ETH0, ETH1 ni nada por el estilo, ni WLAN, ni nada de eso. Vamos a encontrarlos con el nombre de algunas de estas opciones. Si por alguna razón no aparece ninguna de estas tres opciones, se van a la quinta opción. La cuarta es opcional, la de la identificación por la dirección MAC. ¿Oyeron? Que no se utiliza por defecto, pero se puede habilitar. El que utilizaba esta identificación anteriormente por defecto era la distribución SUSE, bueno, que es la que yo conocía, ya que el nombre del adaptador de red llevaba como identificación la dirección MAC. Si no se puede aplicar ninguna de estas opciones, pues simplemente se trabaja con la nomenclatura tradicional de ETH0, ETH1 y así sucesivamente. Entonces, en los ejemplos puede que aparezca ETH0. Por ejemplo, aquí aparece el nombre al final ETH0, pero nosotros tenemos es un CentOS 8. Así que el nombre de aquí va a cambiar, ¿ya? De todas formas, no vamos a tener confusión porque es el único nombre que va a haber. Esto que aparece aquí, señores, es la ruta del archivo de configuración de la red, de la interfaz de red en sistemas operativos basados en Red Hat, como es nuestro caso el sistema operativo CentOS. La carpeta etc, que es donde están los archivos de configuración, la carpeta sysconfig, que es donde están los archivos de configuración del sistema, la carpeta network scripts, que obviamente pues están los scripts o las configuraciones de las interfaces de red, y va a haber o habrá un archivo por cada interfaz que tenga nuestra computadora junto con otros archivos adicionales. Y el archivo se llama ifcfg- y después vendrá el nombre de la interfaz. Es sencillo, señores. IF es interface. CFG es configuration, o sea, configuración de la interfaz. Para que se hagan una idea y puedan entender rápidamente y aprenderse rápidamente el nombre. IFCFG, guión y el nombre de la interfaz. ¿Listo? ETH0 en este caso. En el caso de las interfaces que tenemos nosotros en nuestro CentOS 8, la interfaz pues en la que identifiqué en la computadora, que es la que normalmente se asigna en las máquinas virtuales, pues casi siempre la he visto en casi todas las interfaces de red, es la ENP0S3. ¿Listo? Y ahora lo vamos a ver. Y aquí aparecen los parámetros de configuración que se deberán definir. Los que están resaltados en negrita son los que por lo general se cambian, ¿ya? Los otros por lo general se dejan quietos. Y aquí estoy definiendo qué es lo que hace cada parámetro, incluidos algunos que no están ahí. ¿Ya ven?
El parámetro onBoot es para encender la tarjeta. BootProto es para definir cómo se le va a asignar, si es por DHCP o es de manera estática. Hardware address es la dirección MAC, la IP. El prefijo, puedo definir el prefijo o puedo definir la máscara, como quiera, cualquiera. Es más, puedo definir hasta los dos. Eso sí, debo asegurarme de que uno no contradiga al otro. O sea, si pongo el prefijo, tiene que ser el prefijo que le corresponde a la máscara que esté definida. Puedo definir la dirección de red, aunque él mismo la calcula, así que eso no es obligatorio. Es más, puedo hasta poner el broadcast, pero como les digo, esos mismos los calcula el sistema. Gateway es la puerta de enlace. La puedo definir en este archivo o la puedo definir en otro archivo distinto, que es donde pues, por lo general se recomienda que esté. Los servicios DNS también los puedo poner aquí. Miren que están escritos aquí en la configuración. Y el dominio de cuál es nuestro dominio de red. Entonces, estas tres últimas pueden estar en otros archivos aparte. Aquí está el archivo etc sysconfig network, solamente así network. Y por lo general es aquí donde se define la puerta de enlace. Pero va a funcionar. Si lo pones allá o lo pones acá, va a ser lo mismo. Y los servidores DNS se configuran por lo general en un archivo llamado resolve.com, del cual se habla más adelante. Aquí está cómo es la configuración de red en Linux SUSE, que es muy parecido. Fíjense que es lo mismo prácticamente. Ya, pero miren que el archivo de configuración ahora está en otro lado. Entonces, si sigue el mismo principio. En este caso, pues aquí está la IP-ADDR asignada, más. Ahora, ¿cómo sé si es comilla simple o comilla doble o sin comillas? Pues cuando ingresas al archivo de configuración, si los parámetros tienen comillas simples, pues tú respetas las comillas simples. Si están sin comillas, pues respeta que están sin comillas y escribirlo sin comillas. Digamos que ahí sí hay que pues, basarse en lo que el sistema indique. El enrutamiento en GNU Linux tenía un archivo aparte que también se podía configurar, aunque también se puede configurar en las otras máquinas, pero tú no podías definir el router aquí. Anteriormente no lo podías definir, pues no sé, ahora ya tengo rato que no manejo SUSE. La configuración de los servidores DNS se hace aquí en el archivo etc/resolve.com. Nano es el editor de texto, pero no sé si está instalado. Si no lo instalamos en nuestros sistemas para que no se compliquen con el editor B. Y aquí está nameserver para el servidor de nombres 1, nameserver el servidor DNS 2 y domain. ¿Listo? Creo que también se puede poner DNS 1, DNS 2. Y para la configuración de IP versión 6, en el mismo archivo donde definimos el gateway, ¿cierto? En el archivo network, definimos aquí networking-IPv6 igual yes. Va a haber un networking solo igual yes, que es el de IP versión 4, que está habilitado por defecto, pero IP versión 6 no está habilitado por defecto. Entonces, con este comando lo habilitamos. Si ya está puesto es porque ya está habilitado. Y dentro del archivo de configuración de red, así definimos el arranque de la red IP versión 6. Así definimos la dirección IP versión 6. Miren que se coloca el prefijo enseguida. Y aquí, o de esta forma, defino la puerta de enlace de IP versión 6 acá. ¿Okay? Lo mismo pues sería DNS y todo lo demás. Entonces digamos que esa es la forma de configurar IP versión 4 e IP versión 6 en una computadora Linux. Noten que pues básicamente simplemente es poner la dirección y ya, ¿no? No tiene mucha complicación el colocar o el definir direcciones IP versión 4 y IP versión 6. Después de configurada la red, toca reiniciar el servicio. Entonces aquí hay diferentes formas de hacerlo. En la versión de CentOS 8, todas las versiones basadas en el kernel superior al 3.0, digamos que ya estas opciones no se utilizan. El comando service ya no funciona en CentOS 8, por ejemplo. Y hay que utilizar es systemctl como opción para configuración. Aquí podemos reiniciar y antes se reiniciaba con la opción network. Ya este servicio no existe, pues no lo vi, pues la verdad.
y se trabaja con Network Manager o gestor de red. Este es un aplicativo que existe hace muchos años ya, que maneja los servicios de red. Pero sí he notado que esta versión 8 que les pasé, tú le dices Restart Network Manager y no lo hace. O sea, no restaura o no reinicia la dirección IP. Tienes que bajarla, tienes que deshabilitar la configuración del Network Manager, del cliente del Network Manager, y volverla a subir. O sea, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto después. Si no, no te asigna la dirección. Porque, les soy sincero, no sé la verdad qué está pasando ahí. Si es que es algún fallo del Network Manager y no toma la IP de esa manera, no sé. Debería tomarla con simplemente poner esto. ¿Verdad? Y aquí le pongo la configuración de las redes IP versión 4 y 6 en sistemas basados en Debian, como por ejemplo Ubuntu. En ese caso, ellos cambiaron mucho el manejo de la red. Allá hay un solo archivo que maneja todas las configuraciones, que se llama el archivo Interfaces, que se encuentra en la carpeta Network. Y con la opción eFace y el nombre de la interfaz, pues vas definiendo cada una de las interfaces. Aquí aparece que eFace es DH0 y Net DHCP, indicando que va a trabajar por DHCP. Si lo voy a manejar de manera estática, pues aquí está la forma de hacerlo. eFace DH0 y Net Static. Aquí va address, la dirección IP, net más gateway, DNS search, es el nombre de dominio. DNS name servers, miren, aquí está el primero, espacio, y aquí está el segundo. Espacio, el tercero, espacio, el cuarto, y ahí va. Y si es la misma interfaz, pero IPv6, entonces se pone INET6 y hacemos lo mismo, ¿sí? La misma configuración. Entonces, si se dan cuenta, pues no es que sea muy complicado asignar una dirección IP ni nada por el estilo. Lo que sí es que pues debemos saber si nuestros sistemas están basados en Debian o están basados en CentOS, en Red Hat, en SUSE, no sé. Y aquí, como has añadido, pues les puse cómo se configura en un Mac también, porque ahora mismo pues se ha vuelto de moda utilizar también equipos Mac, y es probable que en algunas empresas, sobre todo los directivos, pues tengan computadoras Mac y quieran que ustedes les configuren la red. Entonces aquí también está el proceso de cómo se configura manualmente una IP versión 4, el servicio DNS, cómo se configura una IP versión 6, ¿verdad? Dentro de la red. Y acá vamos a ver más adelante pues los comandos para probar la configuración de red. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra máquina Linux, espero que la hayan podido descargar, y vamos a configurar la IP versión 6 para nuestras computadoras. Y la IP versión 4, vamos a configurar también IP versión 4 para que veamos cómo se hace. Entonces vamos a compartir aquí. Muy bien. Entonces la forma de ingresar al sistema aquí es escribiendo el nombre de usuario root y colocando la contraseña que les pasé. Pero la contraseña tiene una particularidad, y es que, no sé si ya lo sepan, pero en las consolas de los sistemas operativos tipo Unix, las contraseñas no generan eco en la pantalla, o sea, no se ve, parece que no estuviera escribiendo nada, pero sí se está escribiendo, ¿oyeron? Entonces ponemos aquí la contraseña. Debemos tener un detallito, y es que por defecto aquí el teclado numérico anda deshabilitado. Así que yo siempre tiendo a escribirlo todo con el teclado alfanumérico y después enciendo el teclado numérico por si acaso. No importa si él dice que está encendido, por lo general está apagado. Y listo, ya una vez me sale el prompt de mi sistema, pues ya estoy listo para, para trabajar. Vamos a realizar la configuración de nuestra red, tanto IPv4 como IP versión 6. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el comando que nos permite visualizar la configuración de la red, y es el comando ifconfig. De ese comando vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, aquí observamos
las direcciones IP o las interfaces de red inicialmente, pues, que aparecen en mi computadora. En este caso tengo la interfaz de red ENP0S3 y la interfaz LO. Me imagino que a ustedes les aparecerá la misma interfaz y les aparece una dirección IP asignada. ¿Listo? Esa dirección IP que tengo yo la puse manualmente. Pero digamos que no, si no, él estaba habilitado por DHCP y hubiera tenido una dirección IP del mismo rango. Necesito que verifiquen la dirección IP que están colocando porque o que tiene su computadora para asignar la misma y no generar conflictos con alguna otra computadora dentro de su propia red. ¿Listo? Entonces la dirección IP que les aparezca aquí en INET, pues la definen aquí, la apuntan para tenerla ahí y utilizar esa misma dirección IP. Aquí les aparecerá una IP versión 6 del tipo FE80, porque digamos que esa siempre va a estar habilitada. La que toca habilitar por lo general es la de tipo únicas global. Aquí aparece la máscara de su red, aparece la dirección de broadcast, aparece la dirección MAC de tu computadora y algunos parámetros adicionales asignados a las consultas. Este es el tipo de alcance, el ID del alcance de la dirección IP asignada, la cantidad de paquetes recibidos, transmitidos, ¿sí? Digamos que aparece una especie de resumen. Y la interfaz LO es la interfaz de loopback, ¿listo? La que está asociada a la dirección IP 127.0.0.1. Esta es una interfaz de red para que la computadora hable con ella misma, ¿listo? Es lo que se conoce como la dirección del localhost. Muy bien, entonces ya con eso debemos tener una dirección IP asignada. Entonces vamos a entrar o vamos a ingresar al archivo de configuración. Ya vi que la tarjeta de red se llama NP0S3. Entonces voy a utilizar, no creo que tengamos el editor nano. Bueno, vamos a verificar. Escribimos aquí nano. Disculpen. Escribimos tabulador. A ver si me autocompleta. Sí, sí está instalado nano. Le di tabulador 2 veces y me sacó, y allá al final se ve que aparece el comando nano, que es un editor de texto. El otro editor de texto, pues el que personalmente me gusta mucho más es el editor V, que es mucho más potente, pero es mucho más complicado de manejar. Entonces vamos a trabajar con este. Entonces escribimos nano espacio /etc y miren lo que vamos a hacer aquí para evitar estar equivocándonos a la hora de escribir. Escribimos C solamente. Y le voy a dar o le voy a presionar la tecla de tabulación, que es la que está encima de BlockMayus. Y me dice, bueno, tenemos varias opciones. Tenemos sysconfig, tenemos sysctl, ¿verdad? Y tenemos sysctl-d. Entonces quiere decir que ahí con sysc todavía tiene, parece que el teclado está como un poco sensible hoy, todavía tiene, o digamos que le faltan caracteres, pero ya con yo poner la O, ya él va a saber que es sysconfig solamente. Entonces si le doy tabulador, él me autocompleta enseguida hasta sysconfig, de tal manera que uno puede escribir aquí e ir seguro de que no se va a equivocar si él te autocompleta. Después le digo net tabulador y él me pone network, pero yo sé que es network-script, entonces le pongo el guión y le digo tabulador y él me autocompleta enseguida scripts. ¿Listo? Para no tener que escribirlo completo y de pronto equivocarme, porque muchas veces no le ponen script sin la S.
¿ya? Como, bueno, incluso acabo de darme cuenta que en el documento hay un error porque está script sin la S. ¿Ya? Fíjense, uno se equivoca. Y después aquí le decimos IF de interface, miren, tabulador, y él enseguida me identifica esa interfaz, porque es la única que hay en este caso. Si hubiera otra, él me llegará hasta if cfg guión, hasta la suficiente cantidad de letras, de tal manera que sean las letras hasta donde él pueda identificar. Y me tocará escribir lo demás a mí. Entonces, si hicieron esto y les autocompletó hasta la interfaz en P0S3, ya tenemos ahí nuestra dirección asignada. Y lo que vamos a hacer es simplemente darle Enter. Entonces, verifiquen que todo esté correcto en lo que escribieron. Y si es así, le damos Enter. Listo. Tienen que abrirse un archivo como este. Muy bien. Entonces, ahí podemos observar el contenido de lo que tiene actualmente nuestro archivo. Y debajo vemos las opciones de configuración, de los comandos asociados a lo que se puede hacer con el archivo. Si ven, observamos ahí aparece una tildecita esa, la tilde de francesa, G, ver ayuda, O, guardar. Ese simbolito de potencia que lo hemos visto como potencia en algunos documentos, representa la tecla control, ¿oyeron? Y es lo que deberíamos tener configurado. Entonces voy a dejar el archivo como ustedes lo deben tener en estos momentos seguramente. Bueno, lo más probable es que su archivo esté así en estos momentos. ¿Listo? Indicando, señores, que están trabajando aquí en Boot Proto por DHCP. El, el sistema en este caso buscará o asignará una dirección IP basado en el protocolo de DHCP. Esa es la configuración por lo general estándar, y en las empresas el problema es que los sistemas Linux normalmente son servidores y los servidores deberán tener una dirección, perdón, deberán tener una dirección IP fija. ¿Listo? Se le puede asignar por el servicio de HCP y a través de la dirección MAC asegurarnos de que siempre le dé la misma IP, o mejor se le pone la IP de manera manual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aquí donde dice boot proto, lo vamos a cambiar por static. Dice de HCP, ponemos, perdón, static, indicando que se le va a asignar una dirección IP estática. Observemos que en CentOS 8, pues debido a que ya IPv6 es prácticamente una realidad, ya viene habilitado IP versión 6. Este es el parámetro que activa IP versión 6. Está habilitado lo que es la autoconfiguración para la asignación de las direcciones F80. Está habilitado junto con IPv4 la opción para la opción de enrutamiento. ¿Sí ven? Entonces aquí está la opción de enrutamiento para IPv4. Enrutamiento por defecto a la red default. Aquí aparece el nombre de la interfaz. Este es un identificador universal. Oyeron que se comenzó a asignar desde hace algunos años a las diferentes interfaces físicas, eh, incluso a discos duros, dispositivos en este caso pues de red, tienen ese identificador universal. Es un identificador que, valga la redundancia, identifica de manera única a la interfaz en todo el mundo.
el dispositivo como tal cual es. ¿Listo? Este es el nombre del dispositivo. Normalmente en algunas partes, en algunas interfaces gráficas, lo vemos como System Ethernet, por ejemplo, System ETH0 anteriormente. Y este es el nombre real del dispositivo. Y on boot es para decirle al sistema, si dice yes, es porque cuando encienda la computadora, él va a arrancar, va a subir la interfaz. Si aquí dice no, es porque la interfaz está apagada por defecto cuando encienda la computadora. Si yo doy un if config, por ejemplo, y me doy cuenta que no aparece la interfaz ETH0 o la interfaz en este caso M0S3, pues me voy al archivo de configuración y verifico que el on boot esté en yes. Lo más probable es que esté en no. Y si está en yes y aún así no tengo la interfaz, pues ya el problema es distinto y toca comenzar a analizar y verificar cuál puede ser el problema. Vamos a agregar una nueva línea acá. Como dijimos que boot proto era estático, y observen que todo está entre comillas dobles, debemos respetar esa sintaxis. Entonces vamos a definir la dirección IP. Para eso escribimos en mayúscula el parámetro IP, perdón, IP ADDR. Sí, simplemente IP ADDR. Igual, y van a colocar la dirección IP que tenían ya asignadas por DHCP, la que ustedes capturaron con ifconfig. Y escribimos 192.168, pues la dirección IP de ustedes, ¿no? Tenía aquí la 200 algo, pero yo sé que la 201 está sin usar. Definimos la máscara o el prefijo. Vamos a definir la máscara. Netmask. Miren que se está escribiendo en mayúsculas. Ojo con lo que están escribiendo. Y la máscara va a ser 255, 255, 255, 0. Definamos aquí mismo la puerta de enlace. Gateway. Y van a poner como puerta de enlace pues la dirección IP de la puerta de enlace que ustedes tienen, la de su red. La misma que tienen en su máquina Windows. En mi caso es la 192.168.1.1. Y vamos a poner aquí DNS1 igual, y vamos a poner los DNS de Google. Listo. Y ya con eso le asigné los parámetros necesarios para mi red IPv4. No vamos a cerrar todavía porque falta IPv6. Le puedo dar control O y ahí me sale debajo nombre del fichero. Le debo manejar el mismo nombre y le doy enter. Y listo, ya él guardó la configuración, guardó el archivo, pues. Y podemos definir IPv6 ADDR para definir una dirección IP versión 6. En este caso, perdón, igual vamos a asignar, nosotros le asignamos la 10 a la anterior, a la máquina Windows. Vamos a asignarle la 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, AC1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 2 puntos, 11, /64, para indicar el prefijo de red. ¿Listo? Si fuéramos a definir una puerta de enlace, pues sería IPv6-default GW, y con eso definimos la puerta de enlace. Pero no vamos a trabajar puerta de enlace aquí. Vamos a guardar aquí, control O, enter. Y aquí observamos control X para salir. Control X. Listo. Ya apareció el prompt en la parte inferior, lo que indicará que ya me salí de la consola, del archivo, perdón. Voy a darle aquí un clear, perdón, en minúsculas.
La dirección IPv6 podían escribirlo en minúscula o mayúscula, eso no iba a afectar en nada, ¿oyeron? Muy bien. Entonces, ahora hay que escribir acá sysctl restart network manager punto service, aunque el punto service se puede omitir. Perdón, dice que no identifica network.service, perdón, existe en CTL. Disculpen, existe en CTL para pues reiniciar en este caso porque le dimos restart los servicios. Pero sabemos que, bueno, como les he comentado, a veces molesta. Si yo le doy aquí un ifconfig y sigue teniendo la dirección IP anterior, sigue teniendo en este caso pues la 203, simplemente al parecer no ha cogido, entonces toca bajar el Network Manager asociado a esa interfaz y volverlo a subir. En este caso escribimos el comando nmcli networking para apagar, en este caso, pues nuestra interfaz. Aquí está mal escrito, perdón, aquí hay una doble N. Así. NM de Network Manager Client, ¿sí? Cliente de Network Manager. Lo bajamos. Miren que una vez que lo bajé, si le digo aquí ifconfig, ya no aparece la interfaz end0s3. Y ahora le voy a decir nmcli networking on. Listo. Y si le doy el ifconfig, pues ahora sí aparece la interfaz y aparece con la dirección IP asignada e incluso aparece con la dirección IPv6 de alcance global definido. Miren que aparece INET6 2001 2.db8 2.ac1 2.2.1 perdón 2.2.11 prefix len, o sea longitud del prefijo 64 y el scope o el alcance es el 0, que es en este caso, miren que entre mayor que y menor que está global, lo que implica que es una IPv6 de alcance de enlace global, mientras que la otra, la FE80, es una dirección IPv6 de enlace, de link. ¿Ya ven? En este caso, pues solamente podrá comunicarse. Ahora probamos a hacer ping a las diferentes direcciones IPs de nuestra computadora. La forma sencilla, entonces, si se dan cuenta, con ifconfig yo puedo verificar el parámetro de red. Es más, con ifconfig yo le puedo decir simplemente ifconfig emp S3, específicamente la interfaz que quiero, y él solo me va a mostrar la información de esa interfaz que yo le dije. La anterior no me la va a mostrar. Le digo ifconfig leo, me mostrará solo la configuración de la interfaz de loopback. ¿Listo? Es más, miren que la interfaz de loopback tiene una IP asignada, IPv6. Tiene la 2.2.1, que si se acuerdan de las clases anteriores de la semana pasada, es la dirección de localhost asociada a IPv6. Quiere decir que si yo aquí hago ping espacio 127.0.0.1, estoy haciéndome ping a mí mismo. ¿Listo? Y miren que el ping aquí no se detiene. Yo lo detengo con control C para cancelar. Miren aquí el simbolito. Control C. ¿Sí? Para poder cancelar la orden en este caso.
Y también puedo hacer un pin IPv6. Pin 2.2.1. Enter. Y ahí me estoy haciendo pin a mí mismo. Control C. Bueno, algo que, les soy sincero, pensé que me iba a dar error, porque el comando oficial es pin 6, pero al parecer en el nuevo kernel hicieron lo mismo que Microsoft y dejaron todo con un solo comando. Eso es excelente. Vamos a ver si el pin 6 todavía funciona. Pin 6, 2.2.1. Pues todavía funciona, así que no hay ningún inconveniente. Entonces, se están haciendo pin a ustedes mismos ahí. ¿Listo? Lo que vamos a probar ahora es hacerle pin a nuestra máquina Windows, ¿sí? Basado en la IP global, que es la que es fácilmente recordable. Pues me imagino que le pusieron la misma IP que le puse yo a la computadora. Simplemente voy a hacer pin 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, AC1, 2.1, 2.2.10, que fue la dirección IPv6 que se le asignó a la interfaz en la computadora Windows. ¿Listo? A ver, no hay respuesta. Puede deberse a un factor y es el firewall. Puede estarme bloqueando los pines en IPv6. No sé si a ustedes tengan respuesta o no. Muy bien, entonces sería aquí pin 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, AC1, dos puntos, 1, dos puntos, 2 puntos, 11, que es la IP que le pusimos a la máquina Linux. Le damos Enter y ahí estamos obteniendo respuestas. ¿Sí ven? Ahí sí se observa la respuesta de IP versión 6, las 4 que manda el paquete Windows, lo que implica que tenemos una conexión a través de redes IP versión 6. También puedo hacer pin 192.168.1. Creo que le puse la 201. No recuerdo. Voy a verificar acá un momento, disculpe. Sí, la 201. Listo. Y ahí tengo la respuesta de la máquina Linux sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, pues ya ahí tenemos, si tuviéramos una IP versión 6 definida, pues podríamos asignarle o responderle a la IP versión, navegar por IP versión 6 incluso. Muy bien. Aquí en el documento, después de las opciones de configuración, aparece, como les dije, una serie de comandos que podemos utilizar para hacer la comprobación de la red. Ya vimos el comando ifconfig, por ejemplo, en las plataformas Unix. En los comandos Linux, el comando es ipconfig, ¿cierto? Por la dirección IP, configuración IP, no es difícil de recordar. Y debemos tener en cuenta también que Linux o los sistemas tipo Unix son case sensitive. Eso quiere decir que diferencian mayúsculas de minúsculas. Así que debo tener cuidado en la forma como escribo el comando. ¿Oyeron? En Windows, cuando tú le colocas el comando ipconfig, el sistema te muestra la configuración de las interfaces de red que tengas definidas en tu computadora. Si ustedes se dieron cuenta, yo tengo muchas interfaces definidas. Entonces, si escribo ipconfig, perdón, si escribo ipconfig, me va a salir muchísima información de mis interfaces. Y aquí yo voy a buscar, por ejemplo, la interfaz
esta que está asociada a mi interfaz llamada Ethernet y que tiene la dirección IP 192.168.1.143. ¿Verdad? Tenemos aquí nuestra puerta de enlace, nuestra máscara de subred. Miren que tenemos nuestra IP versión 4, nuestra IP versión 4 y nuestra IP versión 6, ¿cierto? La 2.10 y aquí está la FE80. Entonces, pero no vemos no vemos de DNS ni nada por el estilo. ¿Listo? En este caso, esta es la información básica que él muestra. Miren que tengo otras interfaces con otras direcciones IPs con el parámetro FE80. Aparte de esa opción, de esa forma de escribir el comando ipconfig, simplemente yo le puedo decir algunos parámetros adicionales, aquí hay algunos, por ejemplo, ipconfig/all, que nos va a mostrar la configuración completa de todos los adaptadores y va a aparecer muchísima más información asociada a la interfaz. ipconfig/release. Esto es para liberar una dirección IP asignada y eliminar la concesión que me dio un servidor de HCP. Entonces, si por alguna razón yo estoy viendo que no me están, o sea, me están dando una IP y la IP me está dando conflicto, alguna cosa, no me está dejando navegar, le puedo decir ipconfig/release para que él libere el recurso, me quite mi dirección IP y después le puedo decir ipconfig/renew para solicitarle una nueva dirección IP al servidor de HCP. ¿Listo? En este caso, pues tenemos esa posibilidad. A veces con darle ipconfig/renew, él automáticamente hace una nueva solicitud, pero a veces molesta y hay que darle un release para liberar el recurso, porque a veces me da la misma IP, entonces no sé, o sea, a veces molesta de esa manera. Flush DNS, vacía la caché DNS. Display DNS, pues muestra el contenido de la resolución DNS. Flush DNS se utiliza por lo general cuando la resolución DNS que estamos obteniendo es antigua y no se ha actualizado. Hubo un cambio en el servicio DNS y no se actualizó la información, entonces liberamos el recurso. En una empresa, una vez detectamos que había una serie de problemas con algunas resoluciones de nombres locales, debido a que, bueno, cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que el servicio DNS rechazaba conexiones. ¿Por qué? En la máquina donde estaba configurado el servidor DNS en una plataforma Linux, no era, no mentira, era una máquina, un DNS Windows, ahora que recuerdo, sí, era una máquina Windows, pero no era muy potente. A veces no resolvía porque estaba muy saturado de conexiones. ¿Saben? Y en ese caso, las personas cuando querían ingresar a una página dentro de la empresa, de las páginas de la empresa, pues a veces no accedía. Se quedaba ahí dando vueltas y no identificaba el nombre. Hacías un flush DNS y se solucionaba el problema. ¿Ya? Disculpen, estoy recordando otra cosa. No, ya saben que me acordé. Resulta que en esa empresa nosotros habíamos configurado un horizonte dividido y había un DNS público y un DNS privado. Entonces, los computadores tenían configurado primero el DNS privado, un servidor DNS privado y segundo un servidor DNS público. Y siempre les resolvía la IP pública. Y por la IP pública no podían entrar a los servidores internos. Eso era lo que pasaba, ya me acordé. Entonces, tocaba ejecutar un flush DNS cada vez que eso pasaba. La solución ahí, ¿cuál fue? Digamos la definitiva, pues cambiar ese servidor DNS porque él estaba demorándose mucho en resolver y los equipos se estaban yendo por el servidor secundario, que era el público. Y ahí era donde estaban teniendo el problema. Pero todo eso debido a qué? Debido a que el equipo no soportaba tantas conexiones que le estaban haciendo. Entonces se puso una máquina mucho más potente y obviamente pues ya se tuvo, digamos, estaban usando básicamente una computadora común y corriente. Ya se les montó un servidor, directamente un servidor como tal, y se mejoró mucho bueno, se mejoró esa situación. ¿Sí? Adicional a eso, hicimos un trabajito ahí con el archivo host para que no tuvieran que hacerse tantas resoluciones DNS para los nombres locales
para digamos que descargar un poco también el servicio. Entonces digamos que son diferentes mecanismos que uno puede aplicar ahí para que la máquina responda más rápidamente a la resolución de nombres. ¿Oyeron? Esa parte pues no está puesta ahí, pues la puedo incluir y podemos verificarla también ahorita. Muy bien, entonces el flush DNS era para vaciar la caché y que vuelva a recargar nuevamente. Y el register DNS actualiza todas las concesiones de HCP y vuelve a registrar todos los nombres DNS. Entonces ahí tenemos ejemplos del uso del comando ipconfig. Ipconfig solo muestra la información, ipconfig/all muestra toda la información detallada. Perdón, renew renueva, y si tú le dices, por ejemplo, renew espacio, en ese caso LA asterisco, está renovando las direcciones IP, pero solamente de los adaptadores cuyo nombre comience con LA. Acuérdense que el asterisco en sistemas operativos Windows y en Linux representa cualquier cantidad de caracteres y es un carácter común. Y después tenemos el release para los que queramos reiniciar, por ejemplo, los que tengan la palabra Connex en algún lugar. Si queremos solamente un adaptador específico, podemos escribir el nombre del adaptador entre comillas. ¿Oyeron? Entonces, ese sería el comando ifconfig. Vamos a mostrarles acá uno. Vamos a mostrarles aquí el comando ipconfig/on. Y en este caso sale mucha más información. Vamos a buscar el adaptador que me interesa a mí, que es el adaptador Ethernet. Hay demasiada información y no alcanza a verse acá. Pero bueno, digamos que aquí aparece información, miren, de la concesión de HCP. Si ven, el servidor DNS también debería aparecer aquí listado. Bueno, miren, aquí está la interfaz. Esta es, disculpen, aquí la tengo. Aparece toda la información que aparece allá en los detalles de IP que vimos en la interfaz gráfica. Y aquí aparece el servidor DNS 8.8.8, de HCP, el 192.168.1.1, ¿sí? MIP versión 6, MIP versión 4, entonces sale mucha más información. Mire, sale la dirección MAC, sale el adaptador de red, ¿sabes? Entonces simplemente muestra mucha más información. De todas formas, si yo quisiera aprender más sobre este comando, puedo decirle ipconfig/interrogación. Puedo hacerlo con cualquier comando y él me muestra la ayuda del comando, ¿ya? Y me da todas las opciones. Miren todas las opciones que aparecen aquí que se pueden habilitar. Y la sintaxis de cómo se usa. Lo que vean entre corchetes es opcional. Muy bien. Y en Unix, como ya vimos, está el comando ifconfig, que ya lo hemos visto. Me da la interfaz de red, la dirección IP y todos los datos de las interfaces que yo les diga. Una ventaja o una característica que tiene el comando ifconfig es que yo lo puedo utilizar para asignarle una dirección IP a la interfaz que yo escoja de manera temporal. O sea, solamente durante el tiempo que yo reinicie el servicio o que yo reinicie la computadora. ¿Listo? Si por alguna razón yo le digo el comando ifconfig y le pongo una dirección IP, pues él va a asignar la dirección IP a la interfaz de manera temporal. También puedo bajar la interfaz con ifconfig, el nombre de la interfaz down, y con eso bajo la interfaz, y up la vuelvo a subir. ¿Oye? Entonces digamos que tengo esa facilidad acá con el comando ifconfig. Tiene bastantes parámetros y también podemos mirar la ayuda del comando. Muy bien, en caso de que yo quiera ver la ayuda acá en Linux, pues tengo el comando man de manual page. Y yo le digo ifconfig, perdón. Y en este caso, pues él me muestra la ayuda del comando con todo lo que se puede hacer con él. ¿Ya? Las diferentes opciones, ¿sí?
el up, el down que les mostré ahorita. Miren, tiene bastantes parámetros. Tiene muchos más parámetros que configurar que en comparación con el comando ipconfig de Windows. ¿Ven? Y para salirme aquí de la ayuda, pues le digo Q. El comando ipconfig o ifconfig, perdón, hace parte de las NetTools de Linux. Muy bien, entonces digamos que con eso tengo aquí el comando ifconfig y la forma como lo puedo utilizar. Bueno, tenemos aquí en las máquinas Windows que ellas por defecto me muestran la puerta de enlace. O sea, yo sé cuál es la IP de mi puerta de enlace. En el comando ifconfig, si nos dimos cuenta, no se ve la puerta de enlace. Pero yo puedo visualizar, por ejemplo, la tabla de enrutamiento de mi computadora, de mi máquina Linux, con el comando root. Ese comando también existe en Windows, ¿oyeron? Pero se usa de una manera un poco distinta. Entonces, yo aquí le puedo decir route y él me mostrará la tabla de enrutamiento. Si tengo una puerta de enlace definida, pues yo aquí voy a ver el destino como default. Si lo pongo solamente route, gateway, mi puerta de enlace. En este caso, este es el nombre del router que me sirve a mí de puerta de enlace. La máscara, pues siempre va a ser esta 000 para la puerta de enlace. Las flags o las banderas indican que U está arriba, la interfaz está encendida, y es G. La G indica que es un gateway, una puerta de enlace. El valor de la métrica de la conexión, en caso de que haya varias salidas, la que tenga la métrica más pequeña, pues será la puerta principal. Ref, no recuerdo qué es lo que es, ni esta opción, y aquí eFace es la interfaz de red. Y esta que aparece acá, si se dan cuenta, es la IP de la red. No tiene gateway asignado. Quiere decir que para las comunicaciones asociadas a la red local no se necesita gateway. ¿Ya? Fíjense que simplemente la opción está arriba, pero no tiene gateway. Y en este caso, si yo le coloco el parámetro "-n" al comando route, él no me va a poner nombres. Miren, no me va a poner la red default, sino que me va a poner la red 0.0.0.0. O sea, todas las redes. ¿Listo? Vamos a verlo. Entonces le doy el comando route, por ejemplo, y ahí me saca la tabla de enrutamiento. ¿Listo? Y si le digo route -n, me lo muestra en formato de direcciones IP. Pero básicamente es lo mismo. Quiere decir que para yo salir de internet deberé usar la dirección IP 192.168.1.1. Igual que en el otro, man route me muestra la ayuda del comando. ¿Ya ven? Miren que ahí aparece en la ayuda entre corchetes la opción "-a family" o guión. Ese pipe, esa barra vertical indica o una o la otra. "-a family" slash -4 o slash -6 para indicar, digamos que se me fue el nombre, la dirección IPv4 o IPv 6. ¿Oyeron? Miren que incluso cuando dice "-a family" es para definir digamos que como dice uno, la familia o el identificador de la red, en este caso. Y miren que acá debajo la ayuda me está indicando que los nombres de las familias son INET, ¿verdad? Normalmente para el caso de IPv4 o INET 6 para la familia IPv 6. ¿Listo? Opciones de ayuda, vamos a mirar aquí. Miren, hay ejemplos, ¿sí ven? Add es para agregar una nueva regla. Del es para borrar una regla en caso de que queramos agregar una nueva regla de enrutamiento. Pero eso lo vemos en la próxima clase. ¿Oyeron? Miren que route -6 me agrega una red IPv 6. Entonces vamos a ver, vamos a salirnos aquí. Vamos a decirle route
menos 6. A ver. Y él me muestra la tabla de enrutamiento para IP versión 6. ¿Listo? El detalle es que obviamente tenemos un pequeño inconveniente aquí. Si observan, ningún flags tiene definido la opción G. O sea que no hay como tal una puerta de enlace asociada a, a direcciones IP versión 6. Tenemos esta que es la red local, ¿sí ven? Pero en destino no tenemos una red asociada a Internet. Esta sería la default, pero no tiene un parámetro asociado a una flags. Así que no hay una opción, miren, que está asociado al loopback en este caso. Pero la dirección 2001, las redes de este tipo, pues no se están asociando a ninguna interfaz de red convencional, porque no tenemos una puerta de enlace definida. ¿Listo? Aquí el comando es route, pero con la opción print, para que me imprima la tabla de enrutamiento. Miren todas las tablas, todo lo que controla en la tabla de enrutamiento. Entonces, route print me muestra la tabla de enrutamiento acá. Y aquí yo observo que la red default de destino IP versión 4.0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0, o sea, esta es la red default, tiene como puerta de enlace la 192.168.1.1 y la métrica en este caso es 20. ¿Listo? Las otras son para los vínculos de localhost y de las otras IPs que tengo definidas en mi computadora. Veamos aquí en IPv6, observen que aparecen algunas IP versión 6 aquí definidas. Vamos a buscar a 2001, no aparece porque no tiene asociada una puerta de enlace. ¿Sí? Entonces no puede definir una dirección IP. Aquí están, perdón, aquí aparecen, pero no tienen asociada ninguna dirección IP de puerta de enlace. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene el comando ping. El comando ping ya lo hemos usado, ya vimos cómo se maneja. Es simplemente una solicitud de eco, se le dice. El comando ping se basa en mensajes ICMP, mensajes de control, mensajes de Internet Control Message Protocol, protocolo de control de mensajes de Internet. Entonces, el comando, ¿cómo funciona? Se envía una solicitud ICMP request, que es una solicitud ICMP de tipo 8. Esas son las clasificaciones de los tipos de mensajes ICMP. Y él espera una respuesta de tipo ICMP replay, que es un mensaje tipo 0, en este caso. Digamos que en Windows se envían 4 solicitudes y se esperan 4 respuestas. En Linux las solicitudes son infinitas. Entonces él va a quedar dando vueltas ahí y hasta que yo presione control C. O le pueda decir específicamente un contador y decirle, no, manda solamente 3 mensajes, 4 mensajes, 5 mensajes. Cosa que también puedo hacer en Windows. Claro que en Windows son unos parámetros y en Linux son otros parámetros distintos. Aquí tenemos la imagen del comando ping en Windows, Linux y Mac. Vean que es básicamente lo mismo. El ping puede darme mucha información. Información importante, TTL y el tiempo. Uno tiene que saber aproximadamente cómo son los tiempos de respuesta para saber cuándo la red esté un poco lenta. ¿Vieron? Si por ejemplo sabemos que nuestros tiempos de respuesta son de menores a 1 milisegundo, en ese caso, pues, y nos percatamos que se están dando tiempos de 5 milisegundos, de 10 milisegundos, quiere decir que hay algún detallito en la red porque se está demorando más de lo normal. El detalle es, tengo que saber qué es lo normal. ¿Listo? Para mi red. Entonces ahí se observa, miren que en el Mac sí se ven unos tiempos de respuesta un poco altos, ¿verdad? Este caso, este equipo estaba conectado por la Wi-Fi, probablemente debido a eso tenía algunos inconvenientes de lentitud en comparación con la red cableada, que son estas dos máquinas de este lado.
Miren que las Linux todas son de 0.6, 0.8, 0.9, todas son menores a 1 milisegundo, igual que en el Windows. Obviamente, si hacemos un pin hacia afuera, pues vamos a probarlo aquí. Si hacemos un pin, por ejemplo, a la 8.8.8.8, que es la IP de Google, pues nos vamos a dar cuenta que ahora los tiempos ya son más altos, 27, 24, 27, 32. ¿Listos? Porque obviamente estamos haciendo una solicitud hacia una IP externa, hacia una computadora, y le está tomando, el mayor tiempo fue 32 milisegundos en responder a un ping, ¿sí? en la ida y venida de la solicitud. Bueno, lo mismo pasa con un servidor, por ejemplo, un servidor DNS, si está por fuera. Si usamos ese servidor DNS de Google, pues las respuestas van a ser por lo menos hasta 32 o 35, no sé, puede superar un poquito más si hay más congestión en la red, de milisegundos en responder. Cosa distinta que si es tu red interna, donde vas a ver, por ejemplo, respuestas de menos de 1 milisegundo o de 1 o 2 milisegundos si de pronto toca enrutar y pues hay que hacer algún trabajo adicional. Pues digamos que en ese caso para ti no es mucho, pero para una computadora sí es probable que esos 32 milisegundos puedan ser importantes para obtener una respuesta más rápida. Pero como te digo, ya eso depende de los parámetros de tu red como tal, de lo que tú decidas. Yo puedo decirle aquí ping menos... Se me olvidó los parámetros. Aquí están. Menos ITTL era para cambiar el periodo de la TTL, yo creo que eso lo hicimos la vez pasada. Menos N count, número de solicitudes de eco a enviar. Esta menos T, esta sí me acordaba, no me acordaba era de esta, no sabía si era con N o con I, no tenía la confusión. Y menos T es para hacerlo de manera infinita. ¿Saben? Y con control C, como dicen en Linux, para interrumpir. Entonces yo digo aquí ping 192.168, o puedo hacer, miren, puedo hacerle ping al nombre americana edu.co, puedo decirle menos N2. En este caso, pues hace simplemente 2 pines nada más, ya no hace 4. Miren que el tiempo de respuesta es de 149 milisegundos, 146 milisegundos. Ahora, si ese no es normal, pues ya uno dice, no, pero está muy alto. ¿Ya? Está un poco alto, hay que mirar a ver. Y ya sabemos que la TTL es la que va a ir disminuyendo cada vez que pasa por un router. Ya eso lo habíamos probado. También podría decirle menos T. En ese caso, él se queda dando vueltas ahí de manera infinita. Miren que él me pone el nombre de la computadora y entre corchetes la IP que descubrió. Entonces, ahí está. Miren que los tiempos de respuesta están estables, más o menos. Y ahí se detuvo. Miren, ahí hubo un pin que se perdió. Eso no necesariamente es malo. Un pin que se pierda no es que sea mucho. El problema es cuando es demasiado tiempo entonces, y llegas a tener intermitencia en la red. Entonces, ese pin sostenido te puede servir para mirar estadísticas y ver cómo está el comportamiento de tu red. Siendo que el pin es un paquete muy pequeño y si él se llega a caer, pues mierda, si se cae el pin, imagínense una conexión de una página web o una base de datos, cosas por el estilo. Y en este caso, pues para detener el mensaje pin le das control C. ¿Listo? Entonces, simplemente es para verificar, pues la funcionalidad básica es para verificar la conectividad. Nos dimos cuenta que en Linux existía el comando pin6, pero anteriormente tú escribías pin con una dirección IP versión 6 y no funcionaba. Aquí nos acabamos de dar cuenta que con pin 6 o con pin ya funciona. Así que digamos que se hizo irrelevante el uso del comando pin 6. ¿Oyeron? Si tú ves que el comando pin con la dirección IP versión 6 no responde, pues debe ser que todavía esa versión de esa distribución de Linux que estés utilizando
no soporta direcciones IP versión 6 para el comando ping. Pensará que es el nombre de una computadora, un nombre de dominio, y tratará de buscar ese nombre de dominio. Pero si funciona, pues ya sabes que el pin 6 de pronto pues no lo vas a necesitar. El comando tracer o traceroute en los Unix, en Windows es tracer, en Unix es traceroute, se utiliza para hacer un trazado de ruta. Puede ser útil para cuando por ejemplo, no tienes acceso a algún recurso, a alguna red que está por fuera de tu alcance, de tu red local. Tú le das un traceroute hacia esa red de destino que tú quieres y tú puedes verificar dónde se detiene la conexión, si es caso, pues. En algunos casos, les comento, por ejemplo, una vez teníamos una IP a la cual no podíamos acceder. No se podía acceder a un servidor. Era un servidor de correo de algo de Colciencias. Pero sí navegábamos normal en todas el resto de páginas. Es más, a varias páginas de Colciencias sí podíamos entrar, pero a ese servidor de correo no se podía ingresar. Cuando hicimos el traceroute, nos dimos cuenta que en parte de la ruta se detenía. Cuando verificamos esa dirección IP de nosotros, cuando verificamos nuestra dirección IP, la que se estaba utilizando para salir de Internet en ese momento, nos percatamos que esa dirección IP estaba baneada en algunos servidores. Baneada quiere decir bloqueada. No se le permitía navegar hacia ese servicio. Hay unas listas en Internet que se llaman las listas las listas RBL, que son las listas de bloqueo, digámoslo así. Entonces, si tú estás registrado en esa lista, algunos, no todos, algunos servidores, algunos servicios van y validan contra esa lista las direcciones IP de origen. Si la dirección IP de origen de una solicitud está registrada en alguna de esas listas, pues no la dejan pasar, porque seguramente está bloqueada por alguna razón. A nosotros nos habían bloqueado, pues cuando verificamos, al parecer era porque estábamos teníamos un malware, en algún momento tuvimos un malware en la red que generó tráfico malicioso hacia Internet. Y esa IP la habían baneado debido a eso. Obviamente, pues tuvimos que solicitar que liberaran esa dirección IP que no estaba, que nosotros somos una tal organización y que ya se solucionaron los inconvenientes. Y obviamente, pues después de varios días, pues liberaron esa dirección IP y ya no aparecía baneada. El detalle era que como necesitaban conectarse, lo que hicimos con el firewall fue que cuando las solicitudes fueran hacia esa dirección IP de destino, salieran con otra IP distinta a la que estaba baneada. De tal manera que se pudiera conectar sin ningún problema y sí, efectivamente se pudo conectar. Entonces el comando traceroute me puede servir para eso. El uso es el mismo. Tracer o traceroute, eso depende. Yo le puedo dar aquí la IP o el nombre y él me irá mostrando los saltos que va dando, los routers y unos valores de unas métricas de tiempo para, digamos que de cuánto le está tomando pasar por cada red. Miren, ahí ya salió a internet porque ya apareció una IP pública, una 181. Ahí aparecen unas IPs privadas, esas son IPs privadas del proveedor. Listo, y ahí llegó. Llegó hasta un equipo con la IP de destino 172.217.173.36. Y ahí aparece el nombre de esa computadora, box 02S12-in-f4.1e100.net. Obviamente esa es la máquina de Google. Si por alguna razón yo notaba que el tracer se detenía aquí en una IP interna, el problema es interno, es mío. Hay un problema en mi red. Si yo veo que la IP se bloquea o se detiene por acá por fuera, bueno, listo. Entonces, en ese caso, ya el problema es en Internet.
¿Listo? Entonces yo tengo que saber definir dónde está el problema. Si el problema está en internet, bueno, me toca averiguar o hablar con el proveedor a ver qué está pasando. Vamos a mostrarlo en Linux. Y acá en Linux el comando es traceroute. Pero si ustedes lo van a ejecutar, se van a dar cuenta que allá no les funciona. ¿Por qué? Porque al parecer en esta versión, en la instalación que hice, pues que fue la mínima, no se instala el comando traceroute. ¿Oyeron? Ahora les muestro cómo se instala. Voy a hacerle a la IP acá de Google. Miren, incluso voy a estar más rápido, pero listo. Miren que aquí aparecieron unos asteriscos en la opción 3. Eso implica que aquí no hubo respuesta, pero eso no quiere decir que no se pudo salir. Pues no sé por qué aquí no hay respuesta y en el Windows sí, pero listo. Pero sí continuó, ¿ya? Sí continuó y las IP son las mismas por donde pasó allá en el Windows. Acá ya cambió y aquí ya llegó porque pues la IP de destino es otra diferente. Para poder usar este comando allá, ustedes tienen que hacer una instalación. ¿Cómo lo instalan? Le dicen yum, que es el comando de instalación, el Yellow Update Manager, -y, para decirle sí a todo, install traceroute. ¿Listo? Y le dan enter. Él se encargará de ir hasta los repositorios, descargarlo e instalarlo. Si yo le doy aquí, lo más probable es que él me diga que ya está instalado. ¿Viste? Ya está instalado. Pero a ustedes, si le dan ahí, él irá a buscar y eso lo descargará rápido y hará el proceso de instalación. Les vuelve a salir el prompt y listo, ya quedó listo el comando traceroute y ya lo podrán utilizar. Y ahí, bueno, ahí está cómo se instala. Y ya para terminar, señores, pues ya son las 9. Y ya para terminar tenemos el comando nslookup y el comando host. Los dos comandos hacen exactamente lo mismo. nslookup es para, o host es para hacer resoluciones de nombres y ver si el servidor DNS está funcionando correctamente. Por ejemplo, si tengo resolución de nombres. A veces si yo le digo nslookup y no hay una respuesta del servidor, debo tener algún problema DNS. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usamos ese comando? Decimos nslookup, ¿okay? nslookup, y le damos el nombre de la página que queremos averiguar, www.americana.edu.co. Y ahí está la respuesta. El servidor DNS me encontró la dirección 149.202.72.232 como la dirección IP del computador que se llama www.americana.edu.co. ¿Quién me respondió? El señor dns.google, que es el 8.8.8.8. Me dijo que www es un alias y que el nombre que tiene registrado es americana.edu.co. Y en Linux sería básicamente lo mismo. Miren, vamos a hacer algo aquí. Vamos a separar aquí el espacio. No encuentra, no existe. ¿Listo? Es probable que si yo sé que ese dominio sí existe y yo sé que yo lo he alcanzado y me salga esa respuesta, es porque hay algún problema de DNS. Probable, ¿ya? Entonces, puede que si yo hago un ping a www.google.com.co y no me responde, pruebo a hacerle ping a la IP. ¿Listo? Yo hago un ping aquí y no hay respuesta, entonces yo digo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiarlo y vamos a hacer un ping a la IP. Si la IP responde, pero el nombre no,
El problema es de DNS. Entonces, puedes probar cambiando el DNS. Y en Linux, pues, es lo mismo. NSLOOKUP www.americana.edu. Disculpe. Aquí. Y ahí está. Miren que me devolvió la misma dirección IP y me dijo que hay un apodo, un canonical name para ese nombre, que es americana.edu.com. ¿Ya ven? O sea que www es el apodo, es el registro CNAME. E incluso le puedo decir NSLOOKUP y darle la dirección IP para hacer una resolución inversa. Si es que tiene esa solución inversa habilitada. Nada. No, bueno, sí. Pero miren el nombre que detectó. NS3025, sí, ese es el nombre que esa máquina tiene por allá con el proveedor donde está asignado. ¿Listo? O sea que no hay una resolución inversa asignada al nombre de la americana. Y también tenemos el comando host, que funciona de la misma manera. Host americana.edu.com. E incluso este me extrajo hasta la información de mi servidor de correo electrónico. Pero fíjense que me obtiene la misma IP. Entonces, tanto NSLOOKUP como host me resuelven nombres de dominio. ¿Listo? Entonces, ya con eso yo puedo verificar el funcionamiento de mi red de computadoras. Bueno, señores, digamos que ese era el tema que quería que viéramos el día de hoy. El de la gestión y la asignación de direcciones IPs y comandos que puedo utilizar para verificar el acceso de la configuración de mi red. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí, profe. La práctica esta práctica de configuración de IPv6 se puede hacer también con el CentOS 7. Sí, claro. Ah, ok. Tengan claro que pues verifiquen si está habilitado el comando, el parámetro de iniciación de IPv6, IPv6 init. Si está en no, tienes que ponerlo en yes. Ok, pero es similar. Sí, ¿Cierto? en el documento está la explicación Okay. completa de todo. Es más, Yeah. hubo un paso que no hicimos porque pues me percaté de que ya estaba definido. Si estaba habilitado IPv6 es porque ya estaba definido, que es entrar al comando, al archivo network, perdón, y en el archivo network habilitar el networking IPv6. ¿Listo? Ok. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, señores, nos veríamos en la próxima clase.